Tuve que huir de mi casa a los 18 años. Hoy regresé multimillonario, y no creerás lo que le dije a mi padre. El sonido del silbato era un chillido agudo que cortaba el aire húmedo del sábado. Era, para mí, el sonido de la sentencia. Me encogí un poco más en las gradas de metal frío, subiendo el cuello de mi chaqueta. No estaba mirando el campo. Tenía la mirada fija en las ecuaciones de flujo laminar en mi libro de texto, pero no estaba leyendo. Estaba escuchando. El rugido de la multitud era un animal familiar, uno que había aprendido a predecir. Un gruñido colectivo. Un silencio tenso. Y luego, la explosión. Gol. Gol, gol, gol. Javier. Siempre Javier. Levanté la vista. Mi hermano, Javier, estaba sin camisa, deslizándose de rodillas sobre el césped embarrado, con los brazos extendidos como un crucifijo glorificado. Sus compañeros de equipo lo aplastaban en un abrazo de sudor y euforia. El partido había terminado. Habían ganado el campeonato estatal de preparatoria. En la línea de banda, mi padre, Ricardo, saltó más alto que cualquiera de los jugadores. Era un hombre construido con la solidez de quien cree que el mundo se conquista con los músculos y el volumen de la voz. Lanzó su gorra al aire, un gesto de pura, primitiva victoria. Sus ojos, barriendo el campo en busca de su campeón, se cruzaron con los míos en las gradas. Fue un instante. Menos de un segundo. Su sonrisa, destinada a Javier, se congeló al verme. Vio el libro en mi regazo. Vio mi chaqueta limpia de barro. Su orgullo no se convirtió en ira, eso habría requerido que me considerara una amenaza. Se convirtió en algo peor, se evaporó. Su rostro se volvió plano, decepcionado, antes de volverse de nuevo hacia el campo para abrazar a su verdadero hijo. No soy como ellos. No entiendo la lógica de perseguir una esfera inflada durante 90 minutos con el riesgo calculado de una conmoción cerebral. Yo entiendo la física del proyectil, la estadística de la fatiga muscular, la aerodinámica del balón. Pero no entiendo el por qué. Mi padre dice que pienso demasiado. Para él, pensar es una debilidad, una excusa para no hacer. Esa noche, la casa olía a cerveza rancia y victoria. El trofeo dorado, un hombre sin rostro pateando un balón imposible, estaba en el centro de la mesa de la cena. Javier, con hielo en la rodilla pero una sonrisa que ocupaba toda la habitación, relataba el gol por quinta vez. Y entonces, vi el espacio, papá. El espacio. Y simplemente. Lo ejecutaste. Ejecución perfecta, hijo, dijo mi padre, golpeando la mesa con la palma de la mano. Mi madre, Elena, se movía como un fantasma entre la cocina y el comedor, trayendo más comida, sonriendo con una palidez que delataba su agotamiento. Me miró, una súplica silenciosa en sus ojos. Inténtalo, Dani. Solo inténtalo. Felicidades, Javier, dije, mi voz sonando extrañamente alta en el estruendo. Javier me guiñó un ojo. Y gracias, cerebrito. Oye, ¿calculaste las probabilidades de que fallara? No, respondí honestamente. Calculé la velocidad angular que necesitabas para que el balón curvara más allá del portero. Fue bastante impresionante. Unos 12.8 radianes por segundo. Silencio. Javier soltó una carcajada nerviosa. Lo que sea que eso signifique. Lo hice. Mi padre dejó su tenedor. El sonido del metal contra la cerámica fue agudo. Daniel, dijo, su voz baja y rasposa. Por el amor de Dios. ¿No puedes simplemente decir, buen tiro, como una persona normal? Fue un buen tiro, dije, confundido. La física lo demuestra. Ricardo negó con la cabeza, una mirada de profundo desprecio cruzando su rostro. No. Tú no lo entiendes. Nunca lo entenderás. Se volvió hacia Javier, levantando su cerveza. ¿A los que hacen? A los campeones. Me quedé mirando mi plato. Mi madre puso una mano sobre mi hombro, un toque ligero como el de un pájaro, antes de retirarla rápidamente cuando mi padre carraspeó. Aparté la comida. La ecuación del silencio era simple, yo era la variable que no encajaba. La casa respiraba pesadamente a las 3 de la mañana. Era el único momento en que era mía. Mientras el mundo de mi padre, un mundo de esfuerzo físico, de sudor y de gritos, dormía, el mío cobraba vida. Mi habitación era mi laboratorio, mi santuario. El único sonido era el zumbido de bajo nivel del ventilador de mi computadora y el clic rítmico de mis teclas. En la pantalla, no era Daniel. Era Delta V. En el mundo físico, mi padre me veía como un fracaso. Un cuerpo delgado que no servía para cargar peso, unos hombros estrechos que no podían placar. Pero aquí, en el éter de la red, yo era un arquitecto. No estaba jugando. Estaba construyendo una simulación de red neuronal diseñada para predecir patrones de migración de aves basándose en datos climáticos anómalos. Era complejo, era hermoso y estaba funcionando. Ganaba dinero. No mucho, pero lo suficiente. Mi padre no lo sabía. Encontraba fallos de seguridad en pequeños sitios web, participaba en competencias de codificación patrocinadas por empresas de software en Alemania o Corea. El dinero se depositaba en una cuenta en línea que había abierto usando un vacío legal de edad. Era mi fondo de escape. No lo hacía por el dinero.
Lo hacía porque era el único lugar donde las reglas tenían sentido. El código no miente. No te juzga por no ser bueno en los deportes. O funciona o no funciona. Es binario. Es justo. Un crujido suave en el pasillo me hizo tensar. La puerta de mi habitación se abrió 1 centímetro. Dani. Era mi madre. Su silueta era pequeña en el marco de la puerta, envuelta en una bata gastada. Hola, mamá. Estoy bien. Solo, pensando. Ella entró y puso un vaso de leche en mi escritorio, con cuidado de no tocar ninguno de mis cuadernos llenos de algoritmos. Su mano rozó mi cabello. Es muy tarde, susurró. Tu padre no le gusta que gastes electricidad. El monitor es LED de bajo consumo, mamá. Gasta menos que la cafetera en modo de espera. Ella suspiró. No era por la electricidad. Él solo quiere entenderte, Daniel. Pero no sabe cómo. Quiere que sea Javier, respondí, sin apartar la vista de la pantalla. Un error en el bucle. Lo corregí. No. Él solo se preocupa. Era la mentira que ambos manteníamos viva. La mentira que le permitía a ella seguir casada con él y a mí seguir viviendo en esa casa. Le di un sorbo a la leche para complacerla. Tu hermano te quiere, ¿sabes?, dijo ella, desesperada por conectar algo. Esta mañana, en el desayuno, dijo que eras la persona más inteligente que conocía. ¿Le dijo eso a papá?, pregunté, ¿o solo te lo dijo a ti? El silencio de mi madre fue toda la respuesta que necesitaba. Me dio unas palmaditas en el hombro, un gesto de disculpa por un mundo que ella no podía arreglar. Duerme pronto, mi amor. Lo haré, mamá. Cerró la puerta. Por supuesto que no lo haría. Delta V tenía trabajo que hacer. Acababa de encontrar una forma de optimizar mi código en un 15%. La euforia era real, mucho más real que el trofeo que se enfriaba en la mesa del comedor. Ellos tenían el barro, los gritos y el oro falso. Yo tenía el futuro. El olor a carne quemada y cerveza barata llenaba el patio trasero. Javier había hecho oficial su elección. Beca completa para una universidad de primera división. Nuestra casa se había convertido en el cuartel general de la celebración. El césped, que mi padre cuidaba con fervor religioso, estaba siendo pisoteado por los compañeros de equipo de Javier, sus novias y los amigos de mi padre, que veían en mi hermano la juventud que habían perdido. Yo estaba en mi habitación, con los auriculares puestos, intentando aislar el ruido. Estaba revisando mi correo electrónico por costumbre cuando lo vi. El asunto era simple, decisión del decano, MIT. Mi corazón, que generalmente funcionaba con la eficiencia tranquila de un reloj suizo, dio un vuelco. No era una simulación. Era real. Estimado señor Daniel, revisión de su trabajo sobre modelado predictivo, nos complace ofrecerle la beca presidencial completa, matrícula, alojamiento y un estipendio de investigación. Dejé de respirar. MIT. No solo me habían aceptado, me estaban pagando para ir. Era la beca académica más prestigiosa del país. Era una validación tan absoluta, tan innegable, que sentí que el suelo se inclinaba. Salí de mi habitación. Tenía que decírselo a alguien. Vi a mi madre cargando una bandeja de salchichas quemadas. Mamá. Oh, Dani, ¿puedes llevar esto afuera? Tu padre. Mamá, espera. Le mostré el teléfono. Entré. Ella entrecerró los ojos para leer la pantalla. Sus manos, oliendo a carbón, temblaron. MIT. Eso es bueno. Es el mejor, mamá. Es el mejor del mundo en lo que hago. Y me dieron una beca completa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Oh, Dani. Oh, mi niño inteligente. Me abrazó con fuerza, manchando mi camisa de grasa de salchicha. No me importó. Por un segundo, sentí el orgullo que había visto derramarse sobre Javier durante 18 años. Ricardo, gritó ella, caminando hacia el patio. Ricardo, ven a escuchar esto. Mi padre se acercó, limpiándose la boca con el dorso de la mano, con Javier a su lado. ¿Qué pasa, Elena? Se está acabando la cerveza. Es Daniel. Tiene noticias increíbles. Dile, Dani. El patio quedó en silencio. Todos me miraban. Sentí el calor del asador en mi cara. Yo, recibí una beca, dije, mi voz más débil de lo que quería. Javier sonrió. Eso es, cerebrito. ¿A la universidad estatal? Al MIT, dije. Con beca completa. Académica. El silencio se estiró. Mi padre miró a Javier, luego a mí. Su rostro estaba ilegible. ¿Él, qué?, dijo mi padre. MIT. Instituto Tecnológico de Massachusetts, expliqué. Es para Ingeniería y Ciencias de la Computación. Mi padre soltó una risa corta, seca y sin humor. ¿Massachusetts? ¿Y qué diablos vas a hacer allí? Estudiar, respondí, sintiendo como el hielo se formaba en mi estómago. ¿Estudiar? Eso es todo, se burló. Miró a la multitud. Mi hijo, Javier, va a hacer algo. Va a jugar frente a 50.000 personas. Y va a estar en la televisión. Papá, el MIT es, empecé.
El MIT es un montón de papeles y números, Daniel, me interrumpió, su voz subiendo de tono. Es un lugar para esconderse detrás de una pantalla. No es el mundo real. Se acercó y me dio un golpecito en el pecho, uno que me hizo retroceder. Tu hermano, dijo, poniendo un brazo pesado alrededor del cuello de Javier, él tiene agallas. Tiene fuerza. Eso es lo que se necesita. No un montón de matemáticas. Se volvió hacia sus amigos. ¿Y esta beca tuya? ¿Para qué sirve? ¿Para aprender a pensar más? Ya piensas demasiado. La multitud rió. No con malicia, sino con la incomodidad de quien sigue al líder. Javier parecía incómodo. Papá, tranquilo, el MIT es. Tranquilo nada, Javi. Celebramos a un ganador hoy. Ricardo levantó su cerveza. A tu hermano. El orgullo de esta familia. Me quedé allí. El abrazo de mi madre se había sentido como una victoria, pero esto era la aniquilación. Mi logro, el logro más difícil de mi vida, no solo había sido desestimado, había sido usado como un chiste. Mi padre no me odiaba porque no fuera bueno en los deportes. Me odiaba porque era bueno en algo que él no podía entender. Y eso, para él, era lo mismo que no servir para nada. Nadie me vio volver a mi habitación. Cerré la puerta, ahogando los gritos de la fiesta. Me senté frente a mi computadora. La simulación de aves migratorias parecía estúpida ahora. Abrí una nueva pestaña. No busqué mapas. No busqué horarios de autobús. Busqué proyectos. Proyectos de código abierto, contratos de seguridad independientes, competencias de bug bounty. Mi fondo de escape ya no era un sueño para después de la universidad. Se convirtió en mi plan para el próximo mes. No iba a ir al MIT. No todavía. Primero, tenía que desaparecer. La fiesta por la beca de Javier duró hasta el amanecer. Yo la escuché entera, como quien oye una tormenta lejana desde un búnker. Cada carcajada de mi padre era un golpe de martillo sobre el mismo clavo. Esa noche, cuando la casa por fin se hundió en un silencio alcoholizado, no me puse a programar. Abrí la cuenta bancaria en línea de Delta V. En los últimos 6 meses, desde que las competencias de codificación habían empezado a dar frutos, había acumulado el equivalente a $2,000. No era una fortuna, pero era un cimiento. La humillación en el patio trasero no fue el inicio de mi plan, fue simplemente la confirmación de la fecha de ejecución. Pasé las siguientes 3 semanas en un estado de eficiencia febril. Vendí en línea mi vieja consola, los libros de texto que ya me sabía de memoria y cualquier cosa que no fuera esencial. Convertí mis activos físicos en digitales. Dejé el MIT en espera, les envié un correo solicitando un aplazamiento por circunstancias familiares, una ironía que casi me hizo sonreír. No podía ir a la universidad debiéndole nada a nadie, ni siquiera a mí mismo. Necesitaba estar solo. La noche que cumplí 18 años, 2 semanas después de la fiesta de Javier, mi padre ni siquiera lo mencionó. Estaban demasiado ocupados comprando equipamiento deportivo de lujo para la Universidad de Javier. Esa fue mi señal. A las 4 de la mañana del día siguiente, me levanté. La casa estaba oscura. Javier roncaba desde su habitación, el orgullo de la familia sonando como un motor defectuoso. Mi equipaje era una sola mochila, mi laptop, envuelta en una sudadera, 3 discos duros portátiles, 2 mudas de ropa, mi cepillo de dientes y los $1,200 que había retirado en efectivo. Me detuve en la cocina. El trofeo de Javier seguía en la mesa del comedor, pero había perdido su brillo, ahora solo era una cosa más que acumulaba polvo. Sobre la impecable encimera de la cocina, dejé una nota. No fue una carta de ira. La ira es una emoción desordenada, ineficiente. Lo mío fue un informe. He tomado la decisión de reubicarme. No es necesario que me busquen. He asegurado mis propios recursos. Esta es la solución más lógica para todas las partes involucradas. Daniel. No puse querida familia. No firmé con amor. Era un memorándum de cese de operaciones. Abrí la puerta principal, la misma que mi padre me obligaba a usar para sacar la basura después de que Javier y él ensuciaban la casa. El aire de la madrugada era frío y olía a hierba mojada. Cuando puse el primer pie en el porche, no sentí miedo. Sentí alivio. Como si acabara de resolver una ecuación imposible. Caminé 2 millas hasta la estación de autobuses del centro. Compré un billete solo de ida a la ciudad más lejana que mi efectivo podía pagar, Austin, Texas. Había oído que la escena tecnológica allí estaba creciendo. Mientras el autobús salía de la terminal, vi el sol empezar a salir sobre los tejados de mi pueblo. No miré hacia atrás. Me puse los auriculares, abrí mi laptop y empecé a trabajar. Delta V tenía un proyecto que entregar antes del mediodía. Los siguientes 10 años no fueron un montaje de película con música inspiradora. Fueron una rutina de supervivencia. Mi primer año en Austin fue un infierno. Vivía en un hostal con otros 6 tipos, durmiendo por turnos. Comía fideos instantáneos y programaba en bibliotecas públicas hasta que me echaban al cerrar. El dinero de mi fondo de escape se evaporó en 3 meses. Aprendí a tener hambre. Aprendí que la inteligencia sin conexiones no vale nada. Pero también aprendí que el código no juzga.
Conseguí un trabajo de bajo nivel en una empresa de seguridad de datos, limpiando código basura. Odiaban mi actitud, pero amaban mi eficiencia. En 6 meses, estaba reescribiendo en secreto su algoritmo principal por las noches. Cuando se lo presenté a mi jefe, casi me despide por insubordinación, hasta que el CEO vio que mi versión era un 30% más rápida. Ahorré cada centavo. En lugar de ir al MIT, tomé clases nocturnas en la universidad comunitaria, pero sobre todo, aprendí de la red. Me construí a mí mismo con tutoriales, foros y trabajos de investigación robados. De vez en cuando, en la sección de deportes de un bar, veía a Javier. Su carrera universitaria fue exactamente como mi padre predijo, explosiva. Se convirtió en una estrella. Vi su cara en anuncios de bebidas energéticas. Me pregunté si alguna vez le mencionó a alguien que tenía un hermano. A los 23, conocí a Ben. Era un ingeniero de hardware que tenía una idea brillante para un nuevo tipo de encriptación cuántica, pero no podía hacerla funcionar. Yo sí pude. Fundamos eSerial Logic. Los primeros 2 años dormimos en sacos de dormir en el suelo de nuestra oficina de 20 metros cuadrados. No lo hice por el dinero. El dinero es solo una métrica. Lo hice por el control. Lo hice porque cada línea de código que escribía era un ladrillo en una fortaleza que nadie podía derribar. Cada vez que quería rendirme, cerraba los ojos y oía la risa de mi padre en el patio trasero. Oía la palabra matemáticas escupida como un insulto. Esa ira se convirtió en mi combustible. Era un combustible limpio, frío e inagotable. Para cuando cumplí 28 años, eSerial Logic valía $1.000 millones. Habíamos revolucionado la seguridad de los datos. Mi nombre, Daniel Reyes, estaba en las portadas de Forbes y Wired. Ya no era del TV. Era el director ejecutivo. Vivía en un ático en San Francisco que era todo cristal y acero, con vistas a la bahía. Mi mundo era ordenado, lógico y exitoso. No había hablado con mi familia en 10 años. Ni una sola llamada. Había construido un muro de silencio y éxito tan alto que el eco de mi pasado no podía cruzarlo. O eso creía. Estaba en medio de una negociación hostil para adquirir una startup de inteligencia artificial en Berlín. Teníamos a 20 abogados en una teleconferencia, discutiendo sobre cláusulas de propiedad intelectual, y mi teléfono personal vibró sobre la mesa de conferencias de Caoba. Nadie tenía ese número. Solo mi asistente, mi abogado personal y el jefe de mi seguridad. Un momento, caballeros, dije, mi voz cortando la discusión. Todos se callaron. Deslicé el dedo por la pantalla. No era un número guardado, pero el identificador de llamadas tenía el prefijo de mi ciudad natal. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era un reflejo ilógico, una respuesta de software obsoleto. Contesté. Reyes. ¿Es usted el señor Daniel Reyes?, preguntó una voz femenina, vacilante y profesional. Lo es. Tiene 10 segundos. Señor Reyes, mi nombre es Sarah Jenkins. Soy administradora de casos en el Hospital St. Jude, en su ciudad natal. Mi agarre en el teléfono se apretó. No tengo negocios allí. Señor, la voz de la mujer se volvió firme, su madre, Elena Reyes, fue ingresada esta mañana. Tuvo un derrame cerebral severo. Me levanté de mi silla y caminé hacia el ventanal, dando la espalda a mi equipo. La ciudad de San Francisco se extendía bajo mis pies, un circuito perfecto. ¿Cuál es su estado?, pregunté, mi voz tan plana como el cristal que estaba mirando. Es grave. Está estable, pero la recuperación es incierta. Señor, ella no reacciona, pero cuando la registramos, lo encontramos a usted como su contacto de emergencia. Eso es imposible. No he hablado con ella en una década. Su cartera, señor. Tenía una foto suya. Una foto de anuario de la preparatoria. En el reverso, estaba escrito este número de teléfono. Mi Daniel, decía. Un error en mi código. Un fallo en mi seguridad. Durante 10 años, mi madre, a la que yo había descartado como una variable pasiva en la ecuación de mi padre, había llevado mi número privado en su cartera. Mi equipo me miraba con nerviosismo. Transfiéranla, ordené. Encuentren el mejor centro de neurología del país. Quiero un transporte aéreo médico, ahora. No me importa el costo. Factúrenlo todo a eSerial Logic. Hubo una pausa. Eso es muy generoso, señor, pero ese es el problema. El médico no cree que deba ser movida. No en su estado. Y, señor, ella está preguntando por usted. Dijo que no reaccionaba. No verbalmente. Pero cada vez que mencionamos su nombre, sus signos vitales cambian. Señor Reyes, creo que debería venir. Miré mi reflejo en el cristal. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño con un traje de $3.000. Detrás de mí, 20 abogados esperaban reanudar una guerra de $1.000 millones. Pero la única ecuación que importaba ahora era la que había dejado sin resolver. Preparen el avión, le dije a mi asistente, que ya estaba marcando en su teléfono. Cancelen Berlín. Me voy a casa. Aterricé en el pequeño aeródromo municipal, no en el jet de la compañía, sino en un discreto pero obscenamente rápido turbohélice que había alquilado.
El ruido que hice al aterrizar fue el de $1.000.000 interrumpiendo un martes por la tarde. Conduje un coche de alquiler, un sedán eléctrico, silencioso y negro, por las calles agrietadas de mi infancia. El pueblo parecía más pequeño, los colores desaturados. Era un diorama de un pasado que ya no me pertenecía. El hospital era un edificio de ladrillo de 3 pisos que olía a desinfectante y a miedo. En la unidad de cuidados intensivos, detrás de un cristal, vi a mi madre. Era tan pequeña. 10 años la habían encogido. Su cabello, que recordaba castaño, era de un gris fino y escaso. Los tubos y los cables la ataban a la cama, y el pitido rítmico de las máquinas era el único signo de la lucha que mantenía. Ha estado preguntando por ti, dijo la administradora del hospital, Sarah Jenkins, que me había recibido en la entrada. Es decir, cuando estaba coherente. Me encargaré de todo, dije, mi voz sonando muerta en la habitación estéril. He enviado sus escáneres a un equipo de neurocirugía en Stanford. Están consultando ahora. La administradora parpadeó. Señor, eso es. Estándar, mentí. Ahora, necesito ir a su casa. Traerle algunas cosas. Su padre está allí, creo. Estaba aquí esta mañana, pero se fue. Asentí. El enfrentamiento era inevitable. Era parte de la ecuación. Conducir a mi antigua casa fue la parte más difícil. El coche eléctrico se deslizó por el camino de entrada sin hacer ruido, un fantasma tecnológico. La casa, que en mi memoria era un bastión de orgullo ruidoso, ahora parecía decrépita. La pintura se estaba descascarando. El césped, el antiguo orgullo de mi padre, estaba marrón y lleno de maleza. Entré sin llamar. La puerta principal chirrió. La casa olía a polvo y a comida rancia. En el centro de la sala de estar, donde antes había estado la televisión para ver el partido, ahora había docenas de trofeos de Javier. No solo los de la preparatoria, también los de la universidad y 2 más grandes, con águilas de bronce. Trofeos profesionales. Y allí, sentado en su viejo sillón reclinable, estaba mi padre. Ricardo Reyes no era el hombre corpulento que recordaba. Era un hombre mayor, con la piel gris y los hombros hundidos. Llevaba una camiseta manchada y miraba fijamente la pantalla apagada de la televisión. Levantó la vista cuando entré. Sus ojos, nublados, se abrieron de par en par. No me reconoció a mí, a Dani. Reconoció el traje. El abrigo de cachemira. El aura de éxito que yo había cultivado como un arma. Daniel, su voz era un graznido. Padre. Se puso de pie, pero le temblaban las rodillas. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? Mamá, fue todo lo que dije. Sí, ella está. En la UCI. Lo sé. Acabo de pagar su factura. Esa frase lo golpeó como un puñetazo. Vio mi reloj. Vio el corte de mi traje. La confusión en su rostro luchaba contra el orgullo, la ira y, por primera, la vergüenza. No necesitábamos tu dinero, mintió, por pura costumbre. Las facturas vencidas en la mesa dicen lo contrario, respondí, mi voz tranquila. Están a punto de ejecutar la hipoteca de esta casa. Sus ojos se desviaron hacia la pila de correo. Me miró, y vi el cálculo formándose. La vieja admiración por la fuerza, pero reorientada. ¿Dónde está Javier?, pregunté. La pregunta hizo que su columna vertebral se enderezara, pero fue un espasmo. Está ocupado. Es un hombre importante. No está en la NFL, papá. Lo busqué. Su contrato fue rescindido hace 2 años después de su segunda cirugía de rodilla. ¿Dónde está? Ricardo se derrumbó en la silla. El hombre que me había llamado inútil por leer matemáticas ahora era un libro abierto, y era una lectura patética. No lo sé, gritó, y el grito se rompió en un sollozo seco. No lo sé. Se fue. Ganó todo ese dinero, se compró casas, coches, y nos dejó. Miró los trofeos. Se lesionó. Le dije que aguantara, que fuera hombre. Pero se volvió, blando. Ocupado con sus modelos y sus fiestas. Dijo que éramos un lastre. Que le dábamos vergüenza. La revelación cayó en la habitación polvorienta. No ha llamado en 18 meses, susurró mi padre. La última vez que llamé, su asistente me dijo que estaba en Dubái. Ni siquiera sabía dónde estaba su madre. Miré los trofeos de oro falso. El altar al hijo que lo había conseguido todo, y que los había abandonado exactamente como mi padre le había enseñado a hacer, despreciando a los débiles. Así que, dije suavemente, apostaste todo al caballo ganador. Y te abandonó en la recta final. Mi padre levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. Tú te fuiste. Yo me fui para sobrevivir, respondí. Él se fue porque ya no le servían. El silencio se llenó con el goteo de un grifo en la cocina. El campeón se había ido. Y el fracaso estaba aquí, pagando las cuentas. Mi padre me observaba, su cerebro tratando de recalcular 10 años de odio. En sus ojos, yo había pasado de ser una variable inútil a ser la única solución. Daniel, dijo, su voz ahora aceitosa, intentando un tono que no había usado conmigo desde que yo tenía 5 años. Hijo. Mírate. Sabía que tenías algo.
Siempre fuiste. No, lo corté. Me acerqué a la chimenea, donde había una sola foto enmarcada, Javier, en su uniforme profesional, levantando un trofeo. Junto a ella, apenas visible, una pequeña foto escolar mía, de 8º grado. ¿Sabes por qué me fui?, le pregunté, aunque no esperaba una respuesta. Fue la noche de la fiesta de Javier. La del MIT. Yo, estaba orgulloso de tu hermano, dijo a la defensiva. Y me humillaste a mí. Me dijiste que las matemáticas eran para esconderse. Que no era el mundo real. Giré para enfrentarlo. Mi voz no era fuerte, pero llenó la habitación. Bueno, bienvenido a mi mundo real, papá. Saqué mi teléfono. En los últimos 30 minutos, he comprado la deuda de esta casa. El banco ya no es tu dueño. Lo soy yo. También he establecido un fondo fiduciario para los cuidados médicos de mamá, de por vida. El mejor cuidado que el dinero puede comprar. Nunca tendrá que preocuparse por nada. La cara de Ricardo pasó por un espectro de emociones, asombro, alivio y una terrible y rastrera esperanza. Daniel, comenzó, dando un paso hacia mí. No sabía. Si lo hubiera sabido, podemos arreglar esto. Eres mi hijo. Siempre. No. Levanté la mano. No con ira. Con finalidad. Nunca me odiaste por no ser un atleta. Me odiaste porque yo era algo que no podías entender. Y eso te asustaba. Te hacía sentir débil. Me acerqué a él, por primera vez en mi vida, más alto que él. Él se encogió. Javier era tu reflejo. Fuerte, ruidoso, simple. Fácil de amar. Y te falló. Yo soy la ecuación que nunca pudiste resolver. Y te salvé. Se quedó sin palabras. La verdad era demasiado densa, demasiado absoluta. Vas a vivir aquí, le dije, como si diera instrucciones a un empleado. Vas a cuidar esta casa. Y vas a visitar a mi madre todos los días. Porque si no lo haces, si el equipo de enfermería que he contratado me dice que ella está sola, venderé esta casa y te pondré en el peor asilo que mi dinero pueda comprar. El miedo en sus ojos fue mi respuesta. El respeto que nunca obtuve por mi inteligencia, lo obtuve por mi poder. Fue una victoria amarga. No te quiero cerca de mi empresa. No quiero tu orgullo ahora. Es muy tarde. No quiero nada de ti. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Espera, gritó. Dani, por favor. ¿Qué se supone que haga yo? Me detuve en el umbral, con la luz del atardecer a mi espalda, convirtiéndome en una silueta. No lo sé, papá, dije, mirando por encima del hombro. Tú eras el experto en el mundo real. Averígualo. Salí de la casa. Me subí al coche silencioso. Mientras me alejaba, vi su figura en la puerta, un hombre viejo en una casa en ruinas, rodeado de ídolos caídos. No miré atrás. Puse un destino en el GPS, el aeropuerto. Tenía una reunión en Berlín que reprogramar. No había huido esta vez. No había rabia, ni dolor. Por primera vez en mi vida, el libro de contabilidad estaba saldado. La ecuación estaba resuelta.